Mis padres ignoraron el acoso brutal de mi hermana mayor durante años, así que finalmente me mudé a los 18. 6 años después, quisieron reconciliarse conmigo, pero las cosas no salieron como esperaban. Mi hermana mayor, Rose, fue una acosadora terrible durante toda mi vida, y vivir con ella fue, a menudo, una experiencia dolorosa y difícil. Para ser completamente honesto, Rose tiene TDAH. Su hiperactividad constante y agresividad la convirtieron en una persona extremadamente difícil de compartir un hogar, especialmente durante nuestra infancia. Cuando nací, Rose ya tenía 5 años, y su reacción a mi llegada estuvo lejos de ser cálida o acogedora. Desde el principio, le costó mucho lidiar con la atención que recibía de nuestros padres. Ahora bien, no es raro que los hermanos mayores sientan celos o se sientan desplazados por la llegada de un nuevo bebé, pero los sentimientos de Rose eran particularmente profundos. Hacía berrinches completos cada vez que mis padres pasaban tiempo conmigo, como si mi mera existencia fuera una ofensa para ella. Todo lo que recuerdo de mi infancia es a mi hermana robando todos mis juguetes. Los arrancaba de mis manos sin pensarlo 2 veces. Los cumpleaños, que deberían haber sido ocasiones alegres para mí, se convertían en escenas de caos. Rose gritaba, lloraba y armaba un drama tal que eclipsaba completamente mi celebración. En lugar de sentirme especial en mi día especial, a menudo me sentía humillado por el comportamiento de mi hermana. A medida que fui creciendo, el comportamiento de Rose se volvió aún más dirigido hacia mí. Comenzó a desquitarse conmigo físicamente. A veces me empujaba sin ninguna razón real para hacerlo. Otras veces me mordía, algo que se sentía deliberadamente cruel y malintencionado. Era evidente que su desdén hacia mí no era solo una fase pasajera. Sentía que me despreciaba profundamente por quitarle el protagonismo y alterar la dinámica que tenía con nuestros padres antes de que yo llegara. Rose nunca tuvo amigos. Mis padres, en su esfuerzo por hacerla sentir mejor, solían obligarme a incluirla en mis planes con otros niños. Reuniones que deberían haber sido divertidas se convertían en momentos tensos y desagradables, donde constantemente tenía que mediar o disculparme por su comportamiento. Con los años no pude evitar sentir un profundo resentimiento hacia mi hermana. No entendía por qué no era como los demás, o por qué no podía controlar sus emociones. Además, parecía no gustarle mucho y a menudo buscaba peleas conmigo. Vivir con ella era confuso y doloroso. Deseaba tener una hermana que me protegiera, no una que me atormentara constantemente y me hiciera sentir no deseado. Lo que empeoraba todo era la falta de compasión de mis padres hacia mí. Adoraban absolutamente a Rose, y parecía que eran completamente ciegos al impacto que su acoso tenía en mí. Cada vez que intentaba expresar mis frustraciones o explicar cuánto me dolía su comportamiento, lo minimizaban. Me decían que Rose era una niña especial, y que necesitaba mi comprensión y paciencia en todo momento. Aunque yo era menor que ella, era yo quien debía adaptarme a sus necesidades y estados de ánimo, incluso a costa de mi propia felicidad. Recuerdo cuando cumplí 13 años. Deseaba desesperadamente pasar tiempo a solas con mis padres. Pasé días rogándoles, tratando de convencerlos de que hicieran un viaje especial solo para los 3. Después de mucho suplicar y negociar, finalmente aceptaron. El plan estaba hecho. Rose se quedaría con nuestros abuelos durante 3 días, y yo finalmente tendría mi momento. Pero cuando Rose se enteró, tuvo un ataque enorme, llorando inconsolablemente durante horas, gritando, lanzando cosas e incluso enfrentándome mientras gritaba amenazas como que me mataría por intentar llevarme a nuestros padres. Honestamente, fue aterrador y abrumador ver su ira dirigida hacia mí con tanta intensidad. Mis padres, en lugar de defenderme, comenzaron a suplicarme que dejara que Rose viniera con nosotros. Intentaron razonar conmigo, diciendo que era la única forma de calmarla. Al principio me resistí, sabiendo en el fondo que si ella venía, el viaje que había soñado se arruinaría. Pero con Rose fuera de control y mis padres desesperados, sentí que no tenía otra opción que ceder. Una vez más, su comportamiento dictó el resultado, y yo me vi obligado a adaptarme. Como temía, llevar a Rose convirtió el viaje en otro desastre. Desde el momento en que llegamos a Disneyland, ella se negó a disfrutar de nada como lo harían otros niños normales. No quiso subir a ninguna atracción y estuvo pegada al lado de mi madre todo el tiempo. Se quejaba constantemente de que la multitud la abrumaba y de cuánto odiaba todo. Sus gritos y llantos rápidamente se convirtieron en el centro de atención de todos, opacando la emoción que había estado esperando durante semanas. En tan solo 2 horas, Rose ya le estaba rogando a mis padres que nos llevaran de regreso al hotel, desmoronando por completo lo que debería haber sido un día mágico. Al final, mis padres tuvieron que separarse para manejar la situación de alguna manera. Mi madre llevó a Rose al hotel mientras mi padre se quedó conmigo para que al menos intentara salvar algo del día. Aunque aprecié el esfuerzo de mi papá, toda la experiencia se sintió arruinada. En lugar de la celebración alegre y despreocupada que había imaginado, mi cumpleaños quedó, una vez más, marcado por las necesidades y los berrinches de Rose, que siempre tenían prioridad. Sé que mis padres realmente hicieron lo mejor que pudieron con las circunstancias que les tocaron, pero era dolorosamente obvio que las necesidades y prioridades de mi hermana siempre estaban por encima de las mías. Rose demandaba su atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y sin importar lo que yo hiciera, siempre era una idea secundaria. Les sugerí que aún podían disfrutar de su jubilación e irse de crucero sin mi hermana si hacían otros arreglos, como contratar a un cuidador a tiempo completo o enseñar a Rose a ser más independiente, al menos durante unos días.
Mi madre argumentó que Rose nunca estaría cómoda con un cuidador y afirmó que requería supervisión las 24 horas, algo que solo un miembro de la familia, es decir, yo, podía brindarle. Mi padre estuvo de acuerdo, llegando incluso a llamarme egoísta por no aceptar su ridículo plan. Sus comentarios me hirieron profundamente. Como si eso no fuera suficiente, mi padre reveló que la verdadera razón por la que me tuvieron, como su segundo hijo, fue para que eventualmente creciera y cuidara de Rose en el futuro. Me quedé congelado. Mi mente se detuvo mientras el peso de esa revelación caía sobre mí. Los miré en silencio, con los ojos abiertos de incredulidad. Mi madre intervino rápidamente, regañando a mi padre por compartir ese secreto y diciéndole que se disculpara por haber dicho algo así. Luego intentó retractarse, alegando que él no lo había dicho en serio y que, por supuesto, también me amaban. Pero sus palabras se sentían vacías. El daño estaba hecho. No podía olvidar lo que había escuchado, y fue entonces cuando finalmente entendí por qué siempre me había sentido invisible comparado con mi hermana. La idea de que mi existencia había sido concebida como una solución para el cuidado de Rose, en lugar de como una persona con aspiraciones propias, fue devastadora. Mi madre siguió insistiendo en que Rose necesitaba ayuda y que, como parte de la familia, yo tenía un deber hacia ella. Incluso argumentó que ir a la universidad lejos de casa no mejoraría mi vida de ninguna manera, afirmando que quedarme en nuestra ciudad natal era la mejor opción. Vivir en casa, razonó, me ahorraría dinero en alquiler y otros gastos. Entendía que Rose tenía una condición, pero ¿eso significaba que yo no tenía derecho a una vida propia? Mientras ellos creían que estaban haciendo lo correcto para ayudar a Rose, a menudo me dejaban sintiéndome invisible, como si mis necesidades y sentimientos no importaran comparados con los de ella. Cuando cumplí 17 años, llegué a mi límite con el constante acoso de mi hermana y la ignorancia constante de mis padres. Comencé a soñar con la libertad, con finalmente vivir una vida donde no estuviera a la sombra de las necesidades de mi hermana o las expectativas de mis padres. Empecé a postularme a universidades, enfocándome deliberadamente en aquellas que estaban lejos de casa. Cuando mis padres se enteraron de mis planes, estaban furiosos. No entendían, o quizás se negaban a ver, por qué sentía la necesidad de irme. Me instaron y prácticamente me suplicaron que me quedara en nuestra ciudad natal. Argumentaron que Rose me necesitaba, que era su hermano y que tenía la responsabilidad de estar ahí para ella. Yo les respondí que no me importaba Rose y que continuaría postulándome a universidades lejanas, sin importar lo que ellos pensaran. Fue entonces cuando mis padres revelaron la verdadera razón por la que querían que me quedara, su plan a largo plazo. Después de jubilarse, planeaban viajar y disfrutar de sus vidas mientras esperaban que yo asumiera el 100% de la responsabilidad de Rose. Me dijeron que habían estado sacrificando su vida durante años para que, eventualmente, fuera mi turno de asumir el papel. Primero que nada, nunca me consultaron sobre el plan a largo plazo de mis padres, ni les di razones para creer que estaría dispuesto a asumir la responsabilidad de mi hermana. En segundo lugar, no tenía intención alguna de convertirme en su cuidador. Yo no era su padre, y sentía que era injusto e irrazonable que esperaran eso de mí. Se lo expresé de la manera más clara posible. ¿Tenía que renunciar a mi futuro solo porque ella existía? El pensamiento era asfixiante. No dije mucho a mis padres en ese momento, sabiendo que no serviría de nada intentar cambiar sus opiniones. Pero, interiormente, me sentí más decidido que nunca a irme. Ignoré sus súplicas y me concentré en mis solicitudes universitarias, aún más decidido a escapar. No fue fácil, pero trabajé incansablemente, y al final, mis esfuerzos dieron sus frutos. Finalmente, fui aceptado en una universidad lo suficientemente buena como para dar el salto. Evidentemente, cuando compartí la noticia con mis padres, estaban furiosos. Se negaron rotundamente a dejarme ir e hicieron todo lo posible para manipularme emocionalmente y hacerme sentir culpable por querer marcharme. Aunque ya tenía 18 años, sabía que necesitaría ayuda externa para escapar de mis padres, así que recurrí a mis abuelos. Los llamé y les rogué por su apoyo. Mi abuela, siempre una presencia estable y amorosa en mi vida, vino de inmediato. Me ayudó a empacar mis maletas y documentos y me ofreció un lugar para quedarme con ella y mi abuelo hasta que fuera el momento de irme a la universidad. Pero mis padres no se detuvieron ahí. Me amenazaron con cortarme todo apoyo financiero y se negaron a ayudar con cualquier gasto universitario. Me advirtieron que si me iba, estaría completamente solo y que cortarían todo vínculo conmigo. Pero ni siquiera entonces cedí. Solicité un préstamo estudiantil para financiar mi educación. Además, mi abuelo intervino y ofreció cubrir parte de mis gastos con sus ahorros para la jubilación. Me rompió el corazón aceptar su ayuda, sabiendo cuánto él y mi abuela habían trabajado por ese dinero. Ellos estaban haciendo lo que mis padres deberían haber hecho: ofrecer amor, apoyo y ayuda financiera. Los siguientes 4 años de mi vida fueron una mezcla de trabajo arduo y determinación. La universidad fue un desafío, no solo académicamente, sino también emocionalmente. Mientras la mayoría de mis compañeros tenían padres que los apoyaban y suficiente dinero para salir de fiesta o divertirse, yo no tenía ese privilegio. Pasaba casi todos los días estudiando lo más que podía para mantenerme financieramente. Incluso conseguí un trabajo de medio tiempo como camarero, equilibrando turnos largos y noches agotadoras con mis estudios. Esos años no fueron fáciles, pero seguí adelante porque sabía que no tenía otra opción. Mientras tanto, mis padres nunca se comunicaron conmigo, ni una sola vez, para saber cómo estaba o si necesitaba ayuda. El silencio de su parte era ensordecedor.
A veces cuestionaba mi propio valor, preguntándome si realmente merecía ser abandonado así por las mismas personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente. Pero aún entonces me negué a rendirme y me dije a mí mismo que, mientras siguiera adelante, eventualmente construiría una vida para mí. Después de graduarme, tuve la increíble fortuna de conseguir un trabajo asombroso. Fue la oportunidad por la que había trabajado tan duro y sentí que era la primera recompensa real por todos los sacrificios que había hecho a lo largo de los años. Con este trabajo, finalmente pude comenzar a pagar mis préstamos estudiantiles. Más importante aún, comencé a devolver el dinero que mi abuelo me había dado para ayudarme cuando mis padres no lo hicieron. Él nunca esperó que se lo devolviera. Fue un regalo de amor, no un préstamo. Pero sentí que era lo menos que podía hacer para honrar su apoyo y sacrificio. Pero para mí era profundamente importante aliviar su carga, demostrarle a mi abuelo que su confianza en mí no había sido en vano. Sigo teniendo una relación cercana y amorosa con mis abuelos. Siempre que puedo, reservo boletos para que me visiten, asegurándome de que sepan cuánto valoro todo lo que han hecho por mí. Este año empecé a escuchar historias preocupantes sobre mi hermana a través de mis abuelos. Parece que el comportamiento de Rose ha empeorado con los años, y como ya no soy su objetivo, ha dirigido su acoso hacia otras personas. Este año comenzó a intimidar a los niños del vecindario. Según lo que me contaron, Rose les arrojaba agua cada vez que jugaban afuera e intentaba intimidarlos gritándoles que no tenían permitido jugar en su área. No es de sorprender que los padres de los niños se preocuparan y se quejaran varias veces con mis padres, rogándoles que controlaran a Rose y la mantuvieran alejada de sus hijos. Pero, como era de esperar, mis padres no tomaron ninguna medida efectiva. Supusieron que Rose eventualmente se aburriría y los dejaría en paz. Sin embargo, Rose continuó con sus payasadas, y la situación explotó cuando uno de los padres, harto de su constante acoso, llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Rose arrojándole agua a uno de los niños y gritándole que corriera por su vida. De inmediato, Rose fue arrestada por acosar a menores. Mis padres protestaron, pero la policía también los reprendió por no haber mantenido bajo control el comportamiento de Rose. Aunque esta noticia sorprendió a algunos en la familia, a mí no me sorprendió en absoluto. Había sido testigo de su comportamiento descontrolado durante años, sabiendo muy bien que mis padres estaban más interesados en justificarla que en responsabilizarla. Aún así, el hecho de que mi hermana enfrentara problemas legales fue un duro recordatorio de lo problemático que se había vuelto su comportamiento. Mis padres terminaron sacándola bajo fianza, pero ahora Rose enfrenta un juicio. Esta semana recibí una llamada de mis padres que me tomó completamente por sorpresa. Después de 6 años de silencio, fue surrealista ver su número aparecer en mi teléfono. Mi padre me explicó cómo él y mi madre estaban al borde de la desesperación lidiando con Rose. Dijo que querían reconciliarse conmigo, alegando que me habían echado de menos durante años, pero que estaban demasiado enojados y tercos por mi decisión de irme a la universidad como para contactarme antes. Era como si intentara reescribir la narrativa, pasando por alto años de dolor y abandono con una disculpa a medias. Ya podía sentir que mi padre y mi madre definitivamente me habían llamado porque necesitaban algo, así que les pedí que fueran directos. Fue entonces cuando mi padre explicó que, con el juicio de mi hermana acercándose, finalmente estaban comenzando a ver la verdad, que tal vez yo había tenido razón todo el tiempo sobre Rose. Mi padre admitió, aunque a regañadientes, que mi hermana, de hecho, era una acosadora. Su comportamiento había empeorado en los años desde que me fui y se había metido en más y más problemas. Mi padre me contó que él y mi madre habían hablado y ahora lamentaban todo lo que yo había pasado, admitiendo que deberían haberme escuchado más. También dijo que finalmente estaban dispuestos a enviar a Rose a terapia para que pudiera recibir la ayuda que evidentemente necesitaba. Escuchar esas palabras de su parte se sintió casi surrealista, especialmente después de haber pasado tanto de mi infancia, rogándoles a él y a mi madre que tomaran medidas contra mi hermana, solo para ser ignorado o para que me dijeran que entendiera el comportamiento de Rose. Mi padre continuó diciendo que querían reunirse conmigo y disculparse en persona si estaba dispuesto a escucharlos. Fue entonces cuando le dije a mi padre, con la mayor calma posible, que aunque me alegraba ver que finalmente iban a darle a mi hermana la ayuda que necesitaba, la verdad era que ya no me importaba. Había pasado demasiado tiempo sin que siquiera se molestaran en contactarme, y a lo largo de los años, había aprendido a aceptar su ausencia y a construir una vida que ya no los incluía. No estaba dispuesto a reconciliarme con ellos ahora. Mi padre intentó insistir, instándome a reconsiderarlo, pero sinceramente, ya no tenía espacio en mi vida para ellos. ¿Soy el malo por no querer reconciliarme con mi familia, especialmente después de cómo me han tratado durante todos estos años? Actualización 1. Para aclarar algunas cosas, ya que no puedo responder a todos los comentarios, para quienes preguntan, no, mi hermana nunca fue acosada. Ella asistió a una escuela especial diseñada para niños con necesidades como las suyas. Era un ambiente muy pequeño y bien supervisado. La escuela solo aceptaba a un pequeño grupo de estudiantes con necesidades especiales y estaban bajo vigilancia constante durante todo el día. Sus maestros eran excelentes y la cuidaban muy bien, y mis padres siempre estuvieron involucrados en su vida, revisando constantemente cómo le iba. No hay forma de que mi hermana haya sido acosada en la escuela, y que esa sea la razón por la que descargó su ira en mí.
La verdad es que sus problemas nunca fueron sobre factores externos. Todo se trataba de cómo se le permitía comportarse en casa. Era constantemente cruel conmigo, y mis padres le dejaban salirse con la suya. Si me mordía, me abofeteaba o me empujaba, nunca enfrentaba consecuencias. Mientras tanto, siempre se esperaba que yo la calmara, o que fuera más comprensivo con su comportamiento. En cuanto a por qué Rose nunca fue enviada a terapia, la simple verdad es que la terapia siempre ha sido demasiado cara para que mis padres siquiera lo consideraran. Además, mi madre siempre ha tenido una actitud posesiva cuando se trata de Rose. Nunca permitió que pasara mucho tiempo con nadie más, porque creía que solo ella entendía todas sus necesidades. Como resultado, Rose es excesivamente dependiente de mi madre, y es ella quien toma todas las decisiones respecto a su vida. De todas formas, ahora que he revisado todos los comentarios en mi publicación, está claro para mí por qué mis padres están tratando de ponerse en contacto conmigo después de todo este tiempo. La respuesta es obvia. Probablemente necesitan mi ayuda con el caso de mi hermana. Creo que podrían querer que ofrezca un testimonio a favor de su carácter si llegara a ser necesario, o quizás esperan que les ayude con los honorarios de los abogados, ya que saben que me va bien económicamente. Sé que, después de todos estos años, no puede ser simplemente por querer reconectar. Más bien parece que se trata de su desesperación por arreglar las cosas, especialmente con los problemas legales que enfrenta Rose. Necesitan a alguien que la respalde, y sospecho que creen que yo puedo ser esa persona. Estoy seguro de que quieren que simplemente intervenga y sea el buen hijo que les ayude a solucionar este desastre. Pero no voy a hacer eso. Actualización 2. Para todos los que preguntan cómo se sienten mis abuelos acerca de que mis padres quieran reconectarse conmigo, la verdad es que no están exactamente entusiasmados con la idea. A lo largo de los años, ellos no han tenido mucha comunicación con mis padres, especialmente después de todo lo que pasó cuando me echaron de casa y quise ir a la universidad. Desde entonces, la relación entre ellos ha sido tensa, y en su mayoría, han mantenido su distancia. La única razón por la que mis abuelos han seguido en contacto con mis padres es porque en ocasiones tienen que ayudar con Rose, ya sea cuidándola o asistiéndola cuando mis padres necesitan apoyo. Mis abuelos saben exactamente cómo es Rose. Lo han visto de primera mano, su acoso, su comportamiento, y están decepcionados de cómo mis padres han manejado todo esto a lo largo de los años. Siempre han sido solidarios conmigo, pero cuando se trata de Rose, nunca han sido ciegos a sus acciones ni las han justificado. Por eso, ahora que mis padres quieren enmendar las cosas y reconectarse conmigo, mis abuelos han dejado claro que entienden mi hesitación. Me han pedido que sea cauteloso. Saben lo mucho que me han herido mis padres y no quieren que me apresure a algo que podría terminar siendo aún más doloroso. Además, esta semana mis padres han seguido enviándome mensajes. Insisten en que considere darles otra oportunidad. Siguen enfatizando cuánto lamentan la forma en que han sido las cosas entre nosotros y cómo han reconocido que cometieron errores. Como resultado, me siento dividido, para ser honesto. Actualización 3. Mis sospechas sobre mis padres resultaron ser correctas. Hoy finalmente accedí a una videollamada con ellos después de semanas de que me lo pidieran. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos que, sinceramente, tenía una mezcla de emociones antes de la llamada. Cuando finalmente los vi en la pantalla no pude evitar notar lo diferentes que se veían. Parecían mucho mayores de lo que recordaba, cansados, incluso desgastados. Verlos así me rompió un poco el corazón. A pesar de todas las emociones que revoloteaban dentro de mí, traté de mantener la compostura. Hablamos de sus vidas, de cómo les había ido, y luego les conté un poco sobre mi trabajo. Conversamos sobre mis abuelos, poniéndonos al día con las pequeñas cosas que habían ocurrido en nuestra familia. Nuestra conversación se sintió casi normal, como si no hubiera pasado tiempo desde la última vez que nos vimos. Mis padres también se disculparon nuevamente. Parecían casi desesperados en sus palabras, pidiéndome que los visitara, prometiendo que habían estado pensando en mí. Pero en ese momento ya no pude contenerme. Les pregunté directamente, ¿por qué ahora? Si realmente me habían echado de menos, ¿por qué no habían intentado contactarme antes? Durante la universidad, cuando estaba lejos y realmente necesitaba su apoyo, no hicieron ningún esfuerzo por mantenerse en contacto. Entonces, ¿qué era diferente ahora? Fue entonces cuando mis padres, casi de manera reacia, comenzaron a revelar la verdadera razón por la que habían decidido buscarme. Explicaron que estaban desesperados por ayuda financiera para cuidar de mi hermana Rose. Mi padre me dijo que a lo largo de los años habían gastado casi todos sus ahorros en los constantes tratamientos médicos de Rose. Los costos los habían dejado sin recursos. Y ahora, con su caso legal pendiente y la posible terapia que necesitaría para sus problemas de comportamiento, la carga financiera se estaba volviendo insoportable. Finalmente, mi padre me pidió, casi suplicando, si podría empezar a enviarles algo de dinero cada mes, ya que sabía que ahora me iba bien en la vida. Mi madre intervino rápidamente, aclarando que el dinero solo se usaría para Rose, nada más. Negué con la cabeza mientras sentía un nudo en el estómago. Les pregunté, con la voz temblando de frustración, ¿de verdad creen que voy a enviarles el dinero que tanto me ha costado ganar para gastarlo en Rose? Estaba luchando por contener mi enojo. No importaba cuánto lo necesitaran. ¿Cómo podría ayudarlos con ella? Ella fue quien me acosó durante todos esos años. Ella fue quien hizo de mi vida un infierno. Arruinó cada celebración de cumpleaños que tuve. Mi voz se quebró mientras continuaba.
Ella nunca mostró ni un poco de simpatía o preocupación por mí, así que ¿por qué debería ayudarla ahora? La historia entre Rose y yo era demasiado dolorosa, y ahora querían que interviniera y fuera el salvador financiero de alguien que me había tratado con tanta crueldad. No tenía sentido, y no podía dejar de lado los años de sufrimiento. No me detuve ahí. Toda mi frustración y resentimiento acumulados durante años salieron de golpe. Les señalé que nunca me habían protegido de Rose. Nunca me mostraron verdadera compasión cuando se trataba de ella. En cambio, solo esperaban que yo aceptara su narrativa, que cuidara de ella como si todo lo que hacía fuera algo que debía soportar. Yo era un niño y necesitaba su protección, pero me fallaron muchas veces. Les dejé claro que, aunque Rose tuviera TDAH, eso no significaba que no debía rendir cuentas por sus acciones. Ahora que es una mujer adulta, culpo a mis padres y les hice saber que, si realmente hubieran conseguido ayuda para ella cuando era más joven, tal vez las cosas serían diferentes hoy. Tal vez habría crecido siendo una mejor persona, alguien capaz de entender el daño que a veces causa a los demás. Pero no lo hicieron. La dejaron salirse con la suya tantas veces que terminó siendo arrestada por acosar a niños pequeños. Y ahora, aún después de todo eso, me pedían que interviniera y la ayudara, como si yo no hubiera sido su primera víctima. Mis padres intentaron discutir, pero les dije que, aunque apreciaba su disculpa, eso no significaba que iba a simplemente perdonar y olvidar todo lo que había pasado. Al escuchar esto, mis padres se calmaron. Me dijeron que, independientemente de si podía ayudarlos financieramente o no, aún querían trabajar en nuestra relación. Mi madre me dijo que deseaba haber tomado otras decisiones en el pasado, pero que, dado que no podían cambiarlo, querían estar ahí para mí de ahora en adelante de cualquier manera que pudieran. Por un lado, aprecié su disposición a avanzar, pero por otro, no estaba seguro de estar listo para dejar ir todo el dolor que había estado allí durante tanto tiempo. Les pedí algo de tiempo para pensar.